Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy tal y como lo habíamos platicado para hablar de algunas generalidades de la ley del Banco de Guatemala que va a ser objeto de examen el día de mañana. Lo primero que tenemos que tener claro es que también, igual que la SAT, es una institución autónoma, descentralizada, que tiene un patrimonio propio y con plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Si comparan esta naturaleza del Banco de Guatemala con la de la SAT, se van a dar cuenta que la de la SAT, el legislador eh, en su descentralización le otorgó muchas más facultades. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la existencia del Banco de Guatemala? Pues el objetivo fundamental es que debe de contribuir a la creación y mantenimiento de condiciones favorables para el desarrollo económico nacional. Y eso solo lo va a lograr manteniendo en buenas condiciones la situación monetaria, cambiaria, crediticia y la estabilidad de precios. La estabilidad de precios es aquello que está relacionado directamente con el ciclo económico de la inflación y la depresión. Recuerden ustedes que el otro día estábamos hablando de el descontrol que se había dado de la inflación respecto a cómo terminó el ejercicio fiscal del año pasado, que llegó casi al 12%, y derivado de las medidas que ha tomado el Banco de Guatemala, se ha estado estabilizando y ya llegó incluso al 9%. El crecimiento que iba en forma ascendente ya empezó a descender. O sea, esa es parte del objeto fundamental que tiene el Banco de Guatemala, mantener la estabilidad en los precios. Y no solo en los precios, sino también en las condiciones monetarias, crediticias, cambiarias. Y eso lo pueden leer ustedes en el artículo 3. De ahí, pues pueden leer las funciones y nos vamos a ir directamente al artículo 13 para hablar un poco de la Junta Monetaria. La Junta Monetaria es un órgano que está por encima del presidente del Banco de Guatemala. Al igual que les explicaba yo, en la ley de la SAT, el superintendente es la máxima autoridad administrativa, pero es el directorio de la SAT el que se establece en la ley como la máxima autoridad de toda la institución, no solo administrativa, sino de toda la institución, en todo lo que concierne a la SAT. Es igual aquí, la Junta Monetaria es un órgano que sus funciones y atribuciones están en la ley del Banco de Guatemala, pero no por eso deja de ser el órgano superior, y su existencia también se la debe a la norma constitucional, que es donde se regula. Lo importante desde el inicio de esta Junta Monetaria es que está compuesta la Junta por personas de distinto conglomerado. Lo preside el mismo presidente del Banco de Guatemala. Pero, independientemente de quién lo preside, también lo conforman el ministro de Finanzas Públicas, el ministro de Economía, el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que son órganos que forman parte del ente central. Además, un miembro del Congreso de la República, un representante de los presidentes de los consejos de administración de los bancos privados,
un presidente, en representación de los presidentes de las distintas asociaciones empresariales, Cámara de Comercio, Cámara de Industria, o sea, del CACIF en otras palabras. Y en lo que a nosotros atañe, también hay un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ese representante es nombrado por la Junta Monetaria. Hace un par de años, si mal no recuerdo, hubo un problema con la propuesta que hacía el Consejo Superior Universitario sobre la licenciada Porras, si mal no recuerdo, y hubo una serie de acciones judiciales para que no se le aceptara en la Junta Monetaria. No me recuerdo cuáles fueron las razones, pero hubo una objeción y tuvo que repetirse la elección con respecto al representante que actualmente tiene la Universidad de San Carlos. Pueden ahí tomar nota de la importancia que tiene, no solo en ese aspecto, sino que en la vida económica, financiera del país, cuando hay un representante de la universidad en la Junta Monetaria. De ahí el gran interés también sobre las personas que van a ocupar la rectoría, ustedes me entienden. Independientemente de cómo puede sustituirse, cómo pueden darse las suplencias, de los impedimentos, cómo se remocionan, hablemos de las atribuciones que tiene la Junta Monetaria. No de todas, pero sí vamos a hablar de algunas que son, a mi juicio, las más importantes. La primera es que la Junta Monetaria debe de evaluar la política monetaria cambiaria y crediticia del país. Pero para eso debe hacer un análisis de todo el entorno nacional e internacional. Recuérdense ustedes que muchas de las cosas que exporta Guatemala no dependen sus precios de lo que aquí está sucediendo en el territorio guatemalteco, sino que los precios son puestos por organismos internacionales, como por ejemplo el precio del quintal del café, el precio de los combustibles. Aquí fluctúa, sube y baja de acuerdo a las fluctuaciones internacionales que establecen los grandes productores. O están poniendo en el mercado exceso o reducen su explotación. Todo eso incide. Tiene mucha importancia la Junta Monetaria con respecto a velar que los bancos del sistema tengan liquidez. Eso para que no se den esos problemas de quiebra de los bancos, y en los cuales el principal perjudicado son los cuentavientes. Algo importante es lo referente al encaje bancario. El encaje bancario, que está regulado en los artículos 43, 44 y 45, del cual yo les hablé la semana pasada, que son los dineros que deben de tener depositados los bancos privados en el Banco de Guatemala en relación a los depósitos que ellos reciben de las cuentas de depósitos monetarios o de ahorro. Pues ahí van a encontrar ustedes todo lo relacionado con esto del encaje bancario, o sea, el depósito legal, y que los bancos del sistema deben de cumplir con respecto a estos depósitos. Es muy importante referirnos a la Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación, tal vez alguno de ustedes no ha tenido
relación directa con esta institución o solo han oído mencionarla, pero les quiero contar cómo es que funciona. En años atrás, donde todavía no existía un desarrollo informático como el que actualmente tenemos, todos los días a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, si mal no recuerdo, tenía que ir al Banco de Guatemala a un recinto especial que era el recinto de la Cámara de Compensación. Y ahí tenía que llegar un delegado de cada uno de los bancos del sistema. ¿Y a qué llegaba? Pues él llevaba los cheques que su banco había recibido como depósito en las cuentas y llegaba a ese lugar para intercambiarlos con los representantes de otros bancos. Los del banco X se los entregaba al representante del banco X y ese representante del banco X le entregaba a él los del banco que él representaba y así con todos los demás bancos. O sea, era un intercambio de los cheques que cada banco recibía de cualquiera de los otros bancos del sistema. Y no se daba por bien hecha la operación hasta que el banco que se llevaba los cheques que había recibido regresaba a las 5 de la tarde o a las 7 de la mañana del otro día y confirmaba que esos cheques sí tenían fondos. Y entonces la operación que estaba haciendo el sujeto con ese banco, donde había depositado a su cuenta un cheque de otro banco, pues no estaba liberada la reserva, es como se dice, hasta que no se recibía el cheque con el visto bueno del banco donde estaban los fondos. Antes se tardaban 48 horas, muchas veces. En la actualidad, usted deposita hoy en el transcurso de la tarde un cheque en su cuenta que es de otro banco y pregunta cuándo voy a hacer uso de esos fondos. Pues mañana después de las 5, les dice. Y efectivamente, si ustedes van a ese banco a querer cambiar su cheque en base a ese depósito que hicieron, a las 6 de la tarde ya está liberado y se los van a pagar. A eso se refiere la cámara de compensación y ahora es mucho más rápido porque es por medio de los sistemas informáticos. Eso es lo que se refiere a la cámara de compensación. Y para eso para toda esa actividad existe un reglamento que creó la Junta Monetaria. Las demás funciones y atribuciones, pues ustedes las pueden leer y no son nada difíciles de entender. Lo que sí es importante señalar y que los establece el artículo 27 es la responsabilidad que tienen los representantes de la Junta Monetaria. Según este artículo, todos los miembros de la Junta Monetaria y de los que estén presentes, por si tuvieran invitados que lo permite según esta ley, al igual que la ley de la SAT, son responsables de lo que ahí se discuta. Siempre. Pero hay una excepción, y la excepción es que quedan exentos de esa responsabilidad cuando hubiesen hecho constar su voto disidente. Y me imagino que el voto disidente tiene que llevar los argumentos de por qué es que no están de acuerdo. Son los casos en los cuales no hay responsabilidad. Una situación igual se da en la ley de la SAT. Solo que allá dice que debe ser razonado. Tiene que razonar el voto en el que no están de acuerdo para no tener responsabilidad en lo que se está acordando. Otra cuestión que me llama mucho la atención de este artículo 27 es la responsabilidad referente a la divulgación de lo que se discute, de lo que se establece en las agendas de la Junta Monetaria. Todo es de carácter confidencial. Y por lo tanto,
hay responsabilidad si alguien lo divulga. Pero hay un caso en la historia de Guatemala que se dio allá por los años de 1978, cuando estaba el conflicto armado, y ya se oía de que seguía avanzando el otro grupo y que ya estaba en Amatitlán. Ese día se reunió la Junta Monetaria porque los bancos informaron que estaban haciéndose muchas transferencias al extranjero de los que manejan el capital, llevándose su dinero. Es algo normal. Si está en riesgo su capital, cada quien tiene que ver qué es lo que hace. Y entonces se reunió la Junta Monetaria y se discutía sobre el establecimiento del control de cambios. El control de cambios, les contaba yo a ustedes la vez pasada, que significa que la Junta Monetaria dispone que nadie puede enviar transferencias de divisas al extranjero si no es con la debida autorización del Banco de Guatemala. Cuando eso se estaba discutiendo, alguien filtró la información y entonces todos los bancos del sistema empezaron a recibir las llamadas de sus clientes clase A, digámosle, donde pedían que se les transfirieran tantos miles, tantos millones hacia un banco en Europa, un banco en Estados Unidos o aquí, a distintos bancos fuera de Guatemala. Lo sé a ciencia cierta porque yo trabajaba en bancos, en uno de los bancos del sistema, y salieron millones de quetzales. ¿Por qué? Porque alguien filtró la información. Sin embargo, yo no me recuerdo haber leído en ningún periódico que se hubiese iniciado una investigación para saber quién había filtrado la información. Recuerden ustedes que también era época de crisis, independientemente de todo lo que estaba sucediendo. Creo que era muy difícil que alguien se pusiera de las autoridades a tratar de determinar dónde había estado el filtro. Pero sí hay responsabilidades para el que publique información de esta naturaleza. Vamos a saltearnos hasta donde está el tema de la estabilización monetaria. Ya dijimos al principio que uno de los objetos fundamentales es mantener en condiciones favorables, crear y mantener en condiciones favorables el desarrollo económico de la nación, y para eso dar las condiciones monetarias, entre otros, porque hablamos de cambiaria, crediticia, control de precios. Pero estas condiciones monetarias favorables, dice que el Banco de Guatemala tiene que usar los instrumentos que la ley le da. Y uno de los instrumentos que la ley le da es los que están en este título 3. Empiezan en el artículo 43, donde se habla de la estabilización monetaria y los instrumentos de política monetaria. Y en él se dice, en el artículo 46, que el Banco de Guatemala tiene la capacidad legal para emitir bonos de estabilización económica, monetaria, pero que también puede crear títulos valores. ¿Qué significa esto? Que si en un momento dado, por ejemplo, yo no estoy diciendo que está sucediendo, que por ejemplo, se cayera la recaudación tributaria y el Estado no tendría los recursos para cumplir con sus obligaciones, pues el Banco de Guatemala tiene que salir a la defensa, tiene que salir al rescate para resolver esta situación, y entonces podría crear los bonos de estabilización monetaria. Y para ello necesita de la autorización del Congreso de la República.
También el Banco de Guatemala constantemente está creando bonos, los llaman bonos del tesoro, para que la gente, los inversionistas nacionales, internacionales, porque no tienen límite, puedan adquirirlos. Y, y son muy apreciados, en primer lugar porque Guatemala nunca ha dejado de pagar una obligación derivada de un título valor, nunca. A pesar de todas las crisis políticas que hemos tenido, los golpes de Estado, etcétera, eso es algo que siempre han respetado, cumplir con esa clase de obligaciones. Y entonces para cualquier inversionista es muy seguro adquirir esta clase de títulos valores. Aparte de que entre más inviertan, mejor es la tasa de interés. Lean en los periódicos, sale ahí los cuadritos, dice Banco Guatemala, bonos, y les ponen distintos nombres, bonos del tesoro, y ahí ponen cuánto van a pagar de interés de tal monto y que durante tal y tal tiempo. Pues ahí están atentos los inversionistas para adquirirlos. Entonces, esa es una de las formas de resolver esta situación, esta calamidad financiera que se podría dar en el país. Pónganse ustedes que se da en las variables macroeconómicas que publica el Banco de Guatemala al inicio de año, pues puede establecer que va a obtener de ingreso de divisas, o sea, dólares, por ejemplo, determinada cantidad, tomando en cuenta las exportaciones del café que se han hecho en los años pasados, una de las principales exportaciones que tiene el país. Sin embargo, los precios del café no los establece el Banco de Guatemala, ni el Estado, ni nadie en el país, sino que esos son precios a nivel internacional que establecen los organismos internacionales que han sido creados en relación a la producción del café. Y si se cae el precio, significaría que dejaría de entrar divisas al país o posiblemente no exporten su totalidad los productores de este producto. Y entonces va a haber escasez de divisas y el Banco de Guatemala puede salir entonces al rescate, creando esos bonos de estabilización monetaria. Y va a adquirir dólares y los establece en dólares. Desde luego, el Banco de Guatemala también, según el artículo 47, puede comprar y vender divisas. Para los que no están relacionados o entendidos con este tema, este concepto de divisas, les cuento que divisas no es más que la denominación que se le da a las distintas monedas existentes en el mundo. El euro es una divisa, el dólar es una divisa, el yen japonés es una divisa. Todas las monedas extranjeras que ingresan al país se consideran divisas. Entonces dice en el artículo 47 que el Banco de Guatemala puede comprar y vender moneda extranjera. O sea, puede vender divisas y comprar divisas. No es una actividad que esté únicamente relacionada con la banca privada. Incluso dentro de esa estabilización que debe mantener el Banco de Guatemala con respecto a las cuestiones monetarias y cambiarias, recuerden ustedes, hay una, en las radios, porque lo he oído en varias, hay un anuncio de un banco donde publica el tipo de cambio que el Banco de Guatemala establece para el día de hoy. Desde luego, ese tipo de cambio lo está publicando el Banco de Guatemala como directriz. Los bancos del sistema privado, pues de acuerdo a sus beneficios,
o a sus políticas, pueden subirlo o bajarlo. Y por eso es que ustedes encuentran que cada banco tiene un tipo de cambio diferente. Sin embargo, el tipo de cambio oficial es el que les da el Banco de Guatemala. Un ejemplo, si ustedes están llevando un juicio donde de carácter ejecutivo o que se puede estar llevando la vía de apremio, no importa, pero el adeudo son $50,000 y llegan a la fase final de ese proceso, es donde ya se adjudicaron una finca y se la adjudican por el monto de la liquidación que fue aprobada, y ya eso ya subió a mucho más dólares. La pregunta es, ¿cómo hacen para determinar el monto del impuesto a pagar? Si Juan y Pedro hicieron el contrato en dólares, ¿cómo hacen? Bueno, pues cuando se les presente una situación de esas, ustedes tienen que llamar al Banco de Guatemala para que les dé el tipo de cambio oficial. Y en base a ese tipo de cambio oficial es que tienen que hacer la conversión a quetzales y entonces ya aplicar la tasa impositiva, pero lo tienen que hacer el mismo día. ¿Por qué? Porque es el tipo de cambio oficial que establece el Banco de Guatemala y que no tiene que ver nada con ningún banco. O sea, ya es en lo particular derivado de un litigio, entonces ahí sí rige el tipo de cambio que establece el Banco de Guatemala. También el Banco de Guatemala puede vender y comprar divisas, dicen. ¿Por qué? Porque en época de crisis, que no hay dólares, el Banco de Guatemala viene e inunda el mercado para que el tipo de cambio no suba. Y hay un momento en que se controla, se estabiliza las condiciones económicas y entonces ya viene el Banco de Guatemala a recoger los dólares que estén de más. Y el Banco de Guatemala, desde luego, le interesa que el tipo de cambio no esté fluctuando mucho hacia abajo, porque ¿qué sucedería si el tipo de cambio que está ahorita casi llegando al 8 por 1 bajara al 6 por 1? Todas las divisas que ingresan, por ejemplo, que envían los migrantes, tendrían que ser cambiados al 6 por 1 aquí en el país. Y en lugar de estar favoreciendo al Estado de Guatemala, lo estarían perjudicando. Igual, si las importaciones que hacen los industriales de la materia prima o los comerciantes de los productos que venden, pero son importados, el tipo de cambio está muy alto, pues esa fluctuación de la divisa no la van a absorber ellos, se la trasladan al consumidor y entonces el producto está demasiado alto, el precio, y eso les perjudica porque entonces la gente se va a abstener de comprar porque saben que ha estado mucho más bajo el precio. Esta fluctuación que se está dando en los últimos meses ha provocado que, por ejemplo, si ustedes piden una cotización sobre un determinado producto, les dicen que la cotización solo tiene vigencia para 48 horas. Otros no les dan 48 horas, la vigencia es 24 horas. ¿Por qué? Porque fluctúa. Y si fluctúa hacia arriba, entonces, aunque ya tengan aquí los bienes, los comerciantes que nunca pierden, pues le suben el precio. Le suben el precio para ganar más. Bueno, se dan cuenta cómo es de importante esa facultad que tiene el Banco de Guatemala de vender y comprar. La otra cuestión de operaciones de banco se refiere a esa obligación que tienen las instituciones del Estado de tener depositados los dineros que les asigna el presupuesto de la nación en el Banco de Guatemala. Y eso lo dice el artículo 48. No, perdón.
Estoy hablando de otro tema que va más adelante. No, lo que les tengo que hablar en este momento es de las deficiencias temporales económicas que tienen los bancos privados. Esto de las deficiencias se refiere que hay bancos que pueden entrar en crisis de escasez de efectivo y que no tienen para poder cumplir con sus obligaciones y que se pueden derivar, por ejemplo, que los créditos que han otorgado, a pesar de las investigaciones que han hecho, resulta que el porcentaje de mora ha subido de una forma excesiva y eso no les ha permitido recaudar, recoger el dinero prestado más los beneficios que producen los intereses. Esto a un banco privado le va a provocar deficiencias y este artículo le llama deficiencias temporales. En estos casos, estos bancos privados pueden acceder al Banco de Guatemala a solicitar que les dé un crédito para poder paliar su crisis. O sea, lo pueden hacer y el banco lo puede otorgar. Pero previo debe tenerse en cuenta el informe que debe rendir la Superintendencia de Bancos sobre la liquidez, la solvencia, la rentabilidad, la calidad de las garantías de los créditos que han otorgado. En el laboratorio había un caso sobre esto, que estaba al final, donde hablaba de por qué no se le daba el crédito al banco que lo estaba solicitando, porque el crédito se estaba pidiendo a un plazo mayor de 60 días, por ejemplo. Bueno, eso lo pueden leer en el segundo párrafo, pero esos créditos hoy saben ustedes que los puede solicitar el banco privado cuando tiene deficiencias económicas temporales y las tiene que solventar. Y la forma de solventarlas es accediendo a un crédito. Luego tenemos el otro tema, ahora sí, de los depósitos oficiales. El artículo 55 establece que todos los dineros que reciben las instituciones del Estado que les asigna el presupuesto deben de estar depositados en una cuenta en el Banco de Guatemala. Y entonces viene aquí la pregunta para los que trabajamos con algunas instituciones del Estado y dice, bueno, eso que está diciendo el licenciado no es cierto. No, el catedrático está un error, porque yo trabajo en tal órgano y me pagan con una cuenta del Banco X, que es privado. Y es cierto. Muchos pagos de salarios se hacen con cheques de bancos privados, no del Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala no tiene cuentas de depósitos monetarios. O sea, para hacer pago de salarios, por ejemplo. ¿A qué se debe esa situación? Bueno, si ustedes